transmitiendo desde Valora Radio, una estación que desde luego es una estación de paz, de amor, de crecimiento, de todo lo que vamos haciendo nosotros y vamos desarrollando. Qué bueno, que bendito Dios que estamos aquí en Valora Radio. Pues bueno, Radar Familiar, ya sabes que es un programa hecho a la medida para ti, papá, y para ti, mamá, para poder tomar estrategias preventivas en la formación de los hijos, para adelantarte. Por eso es un radar. Claro, también te ayuda si en algún momento dentro de ese radar llegas a detectar algo que no se esté haciendo bien, también te ayuda pues en esa parte. Soy Erwin Luna La Torre, quiero mandarle pues un grato saludo desde luego a mi esposa, a mis hijos, a Pedro Pablo, a Erwin, a mi nieto Nicolás, a Brenda, a Pedro y a Santi y a Andrés. Pues bueno, pues desde ahora aquí vamos a tener un tema, pero muy interesante y muy especial, que desde luego es la frustración parental, del desespero a la solución. Este programa está dedicado, siempre enfoco estrategias para ti, papá, para cómo lidiar o cómo poder enfrentar o cómo poder solucionar o cómo poder atender una situación de cara a los hijos. Pero hoy va a ser distinto. Hoy este programa lo vamos a dirigir a ti, papá, y a ti, mamá, dedicado para la frustración. Claro, nunca vamos a dejar de lado pues este enfoque que es de los hijos, pero queremos ir desde luego pues abarcando y tocando este programa para ti. Recuerda que en todos los programas te presentamos soluciones y estrategias. En todos los demás programas hemos visto pues la crianza positiva, el establecer los límites, la autoestima de los hijos, la resiliencia, hijos de gelatina, o de verdad, cuidado con eso, los errores como oportunidad por parte de los hijos, fomentar relaciones sólidas, educación emocional, las adicciones a las sustancias, a las cosas o a las actividades o a las personas, la calidad contra la calidad y cantidad de tiempo, la toma de decisiones, la crianza con carácter, cómo ayudar a tus hijos a ganarse el respeto, hoy a veces lo hacemos tan poco resilientes a los hijos, errores de los hijos como oportunidad, la aceptación de mis hijos, las consecuencias del desconocimiento de etapas evolutivas, educando la vida interior, el bienestar emocional, y hoy tenemos el tema, la frustración, pasando de la desesperanza a la solución. Y es para ti, es para ti. Todos estos programas están unidos, es una herramienta, son programas, estrategias para que tú vayas poco a poco escuchando, tomando nota, viendo cómo aplicarte. En este programa lo primero es de concientizarte. Si no te logro concientizar, pues entonces estamos en un problema porque no vas a avanzar, no vas a pasar a la congruencia y no vas a pasar a la acción, que es la parte de la constancia. El programa pasado, pues dejamos desde luego la tarea de que eduquen la vida interior de tus hijos, vimos el desarrollo de la vida interior y también pues rezar el rosario. El rosario es sumamente importante, hazlo diario, te va a ayudar muchísimo con todo esto lo que estás haciendo. Pues bueno, pues empecemos nosotros a tratar este tema de la frustración parental, del desespero a la solución. Frase clave para reflexionar, aceptar a un hijo no significa renunciar a educarlo, sino amarlo por lo que es mientras lo acompañamos a desarrollar su mejor visión. Tenemos hasta los 15 años prácticamente, no hay más, no hay más. Pues bien, pues vamos a iniciar. Te recuerdo que Radar Familiar tiene varios segmentos, el segmento de la reflexión para empezarte a interiorizar, a empezar a reflexionar sobre contigo mismo. Luego tendremos nosotros el segmento de la parte de la tendencia y la actualidad, dónde estamos y a dónde vamos. Luego pasamos al segmento de la historia del éxito o tendencias actuales y después a desarrollar el tema y pasamos al final a una vida interior. Bien, empecemos la reflexión. Para ti, mamá, para ti, papá, esta pregunta, con humildad, con aceptación, abriéndote, quiero que respires, que descanses. Si vas manejando, si vas en un momento, si no estás escuchando, pon atención nada más y reflexiona de una manera humilde. ¿Qué sentimientos, qué es lo que siento, papá y mamá, cuando experimentas, cuando te sientes frustrado, frustrada con el comportamiento de tu hijo o de tu hija? ¿Y cómo crees que esos sentimientos afectan la relación entre ustedes y entre ellos mismos posiblemente? ¿Qué sentimientos? ¿Enojo? ¿Desesperación? ¿Llanto? ¿Grito? ¿Violencia? ¿Ira? ¿Orgullo? ¿Por qué no? ¿Cuáles? Segundo,
¿Te has detenido a pensar en las expectativas que tienes sobre tus hijos, si son realistas o demasiadas altas para su edad? ¿Lo has pensado? Ya veremos más adelante cuando hablemos sobre la crianza de la infancia que tuvimos nosotros. ¿Has pensado esa expectativa? Tercera reflexión. ¿Cómo manejas la frustración cuando algo no sale como lo esperabas? ¿Cómo la manejas? ¿Qué haces? ¿Respiras? ¿Te detienes? ¿Reflexionas? ¿Autogestionas? ¿Qué haces? ¿Qué estrategias podrías incorporar para transformar esa frustración en una oportunidad de aprendizaje? ¿Qué harías? ¿Cómo le harías? Y última reflexión, para abordar este tema de pasar de la desesperación a la solución. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pedir ayuda o a tomar un tiempo para ti mismo cuando sientes que la frustración te está tomando el control de tu cuerpo, de tu mente? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta? ¿O quieres seguir siendo la misma o el mismo? Bien, ahora que concientizamos y vimos la reflexión, porque es importante interiorizarnos y preguntarnos con humildad. Pasamos ahorita para ver este tema de la frustración de papá y mamá ante los hijos. ¿Cuáles son las tendencias? Y siempre te voy a tocar pues tendencias negativas y tendencias positivas. La vida es así. Pero esto es para que contextualicemos dónde te encuentras tú, en tu estilo gerencial mamá y papá, pero cuando te llega la frustración y qué es lo que pasa a mi alrededor, hacia dónde estamos yendo o qué es lo que está sucediendo en la actualidad, el cual yo me puedo sumar a esas tendencias negativas o a esas tendencias positivas. La primera, tendencias negativas. La primera, reactividad emocional. Hoy, más en día, no sé por qué, pero tanto los hijos, los adolescentes y los adultos tienen una mayor reactividad emocional. ¿Cómo reacciona un padre o una madre cuando pasa algo, cuando tiene una frustración? Impulsivamente, como gritar o castigar de manera desproporcionada, lo que puede desde luego dañar la relación con tu hijo o con tu hija y no resolver el problema de fondo. Ya me tienes harta, ya me tienes harto, ya me desesperé, ya fue suficiente, hasta aquí. O empiezas a llorar, no lloras y no sé qué hacer contigo. Yo te pregunto, papá y mamá, sí está bien expresar tus emociones, pero en el lugar adecuado y con la persona adecuada. Con tu hijo, con tu hija, desde luego que no. Claro que no. Tú tienes que darle siempre tu gestión. Pero no me quiero adelantar al tema, ¿de acuerdo? Segunda tendencia negativa, sobreexigencia y expectativas poco realistas. Aquí esto cada vez ha ido más increciendo. Se entiende que con un buen afán de tratar de buscar un programa, un proyecto de vida para tu hijo y tu hija, para prepararlos a la vida, pues tratas de crearle y darle herramientas y tratar de desarrollar todos los dones y talentos de tu hija y de tu hija. Pero el problema es la sobreexigencia. Ya lo vimos en el estado y condición de vida de tu hijo o tu hija. ¿Qué reglas y cómo lo vas a poner? Y llegan a ser expectativas altas también sobre y no estoy hablando de los logros, hablo del comportamiento, rendimiento de tus hijos o tus hijas. ¿Por qué? Porque yo esperaba, yo a tu edad, yo hacía, y comparas, o ya no sabes qué hacer, y no tienes un parámetro claro. Y entonces, claro, esto te causa estrés y conflictos innecesarios. Te voy a hablar, fíjate, mamá y papá, la diferencia entre estrés, ojo con esto, y ansiedad. El estrés es un lapso corto. Sí, efectivamente es una emoción negativa de no saber cómo resultar y que se puede sentir una presión, sentir que me estalla la cabeza, me llega al estómago o puede haber alguna otra situación. Es la manera del estrés. El estrés es un neurotransmisor de defensa del sistema nervioso donde surge por algo que tu visión, que algo que tú percibiste no fue correcto o de la manera correcta que tú querías. La ansiedad es la respuesta que hay al estrés, pero de manera continua. Empiezo a somatizarla, empiezo a hacerla mía y empiezo a pensar un día y otro día y varias veces al día tal o cual situación. Ese es el problema. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que ir trabajando de una manera adecuada.
hay que cuidarlo. Entonces, cuidado con la reactividad, la tendencia y la reactividad emocional, la sobreexigencia y expectativas poco realistas, y finalmente el aislamiento. También la tendencia para fomentar esta frustración en papá y mamá es sentirse frustrados, optan por enfrentarlo en solitario, no buscando apoyo ni comunicándote con los otros, lo que, claro, incrementa nuevamente el estrés y el sentimiento de soledad en la crianza. Esas son tres tendencias básicas, fundamentales, que están pasando el día de hoy, que claro, hay más, sí, hay más. Te he puesto las más significativas. Ahora, también hay tendencias positivas para poder enfrentar esta frustración de papá y mamá. Primero, el autocuidado y el manejo emocional. Ya existe una autorregulación emocional y hay más maneras de buscar, de calmarse a reaccionar, como meditar, como respirar, como detenerse, como aplicar el detente, el drop, detente, respira, observa y procede. Y pedir ayuda, también ya hay más apertura. No tanta todavía, pero hay más apertura. La segunda tendencia positiva es que así como se establecían expectativas exageradas, también existen expectativas realistas, más objetivas. ¿Por qué? Porque hay más información de lo que quiero, a donde voy, hay mayor metodología, hay una mayor estrategia, hay un mejor plan. Antes era lo que se debe hacer, hoy no, hoy es lo que necesita mi hijo y lo que necesita mi hija. Tercera tendencia positiva, una comunicación abierta. Padres que fomentan un diálogo abierto con sus hijos, no de amigochos, porque no eres su amigo. He escuchado papás, mamás, es mi amiga, es mi amigo. Claro que no. Qué mejor título de padre y madre. El amigo no llega a ser padre y madre. Entonces tengan cuidado, papá y mamá. ¿Qué le quieres transmitir a tu hijo, a tu hija cuando llegas a expresar? Somos amigos, nos llevamos como amigos. No, tenemos una buena comunicación padre-hijo. Tengo una buena comunicación madre e hija. Claro que sí, esa es la parte que hay que hacerlo. Entonces, esa comunicación abierta, padres que fomentan ese diálogo abierto con los hijos, incluso cuando sienten frustración, logran crear una relación de confianza donde ambos pueden expresar sus emociones y buscar soluciones conjuntas. Pero esto es realmente lo que menos, lamentablemente, lo que va pasando. Bien, entonces, viendo las tendencias negativas y las positivas, que tú puedes estar envuelta en ellas o estar a veces en la negativa, a veces en la positiva, pasamos a nuestro segmento de historias de éxito o actualidades o tendencias. Y aquí, pues, lamentablemente, sí te comento que me ha tocado ver en las tiendas comerciales, en los partidos de fútbol principalmente, una gran frustración de mamá y papá. No saben comunicarse, no saben dialogar, llegan a hablar de una manera violenta, de una manera, se comunican de una manera que logran denotar rabia, coraje, disgusto, frustración, y eso, desde luego, pues no ayuda nada en la comunicación. A tu hijo, a tu hija, inmediatamente le activa la amígdala una reacción de defenderse, ya sea de manera violenta o ya sea de una manera introvertida. Y claro que no ayuda en nada. Pero la historia hoy de actualidad es que esto cada vez hay más. Hay una mayor desesperación y esa parte, desde luego, claro que no es nada bueno. Eso es lo que tenemos que ver y que tener cuidado. Bien, pues pasemos a nuestro tercer segmento, que es el desarrollo del tema, precisamente de esa frustración parental, de la desesperación para pasar a la solución. Y esa es la parte. A mí siempre me gusta recapitular los temas, hablar sobre cómo es un tema que entiendo por una palabra, me trato de detener, porque después podemos avanzar y tu percepción y tu concepto puede ser similar o muy distante a lo que estamos expresando. Tener una buena comunicación, eso es lo que nos va ayudando a todos. Bien, pues empecemos a definir la frustración parental. Desde luego, la frustración parental de papá o mamá se refiere a esa sensación de impotencia. Es una sensación nada más de impotencia, enojo o agotamiento que pues en un momento los padres experimentan. Cuando tus expectativas sobre tus hijos no se cumplen, es cuando se genera esa frustración. Cuando yo he invertido, he hecho, le he repetido, he puesto los medios, las herramientas y habilidades de tal o cual situación, pero en este momento no cumplen mis expectativas, las que sean. Puede ser que sean expectativas claras, objetivas, reales, alcanzables, o sean expectativas que
llegan a ser sobre expectativas, porque así me formaron, porque así me educaron, o porque yo espero eso, mis miedos, y esa parte pues no se cumple. O también cuando la frustración, esta sensación de impotencia, que esa es la frustración, cuando las dificultades relacionadas con la crianza se sienten abrumadoras. De repente se te juntan la formación y educación de un hijo, una necesidad especial, tal cual o tal situación o circunstancias que tengas que enfrentar, o la suma de uno y otro y otro y otro. Desde luego, pues este sentimiento puede surgir en diferentes momentos, ese sentimiento de impotencia. Niños o adolescentes que no siguen las reglas. ¡Pum! Ahí está, casi siempre pasa. Cuando no logran los resultados esperados, y más cuando tienes una formación cultural o personalidad de esta manera. O cuando los padres, mamá y papá, se ven incapaces de manejar el comportamiento del hijo de manera efectiva. De verdad, y ahora sí, yo he caído en frustración. Es frustrante cuando tú ves que en una manera un hijo pequeño, un adolescente, está haciendo un comportamiento inadecuado, incorrecto, y papá y mamá, y estos cada vez son más los casos, no ponen un límite, no ponen una reacción, ya sea porque no lo ven, ya sea porque no quieren tener problemas, ya sea porque no saben qué hacer, ya sea porque están apenados, pero al final es la ineficacia de una actuación que tiene que ser adecuada en el momento adecuado por parte de papá y mamá. Pero de verdad, ¿cuántas veces no se ha visto esto? Y cada vez más. Y no le dicen absolutamente nada. Un día también me tocó ver cómo el niño le daba una patada a una maestra y la mamá le dijo, no, hijita, no pegues, eso no, hijita, no es la manera de comunicarte. Imagínense nada más a una autoridad y una maestra y que en esa voz, y pregúntame si la hija le hizo caso. Pues claro que no, porque ni el tono, ni el mensaje, ni la herramienta se había dado en ningún contexto. Bien, veamos para entender y desarrollar este tema, ¿por qué se causa la frustración? ¿Qué es lo que causa la frustración? Bien, y vamos a ver varias causas. ¿Por qué quiero ver las causas? Porque siempre la causa es la solución. Cuando un hijo o una hija tuya tiene un problema, una situación, puede ser que el eco sea violento, el eco sea que llore, el eco sea que se enoje, el eco es que tú lo veas sufrir, es un eco, pero no es la causa. Y la causa es la más difícil de encontrar. Pero una vez que tú la encuentres, la causa, bueno, vuelas, te vas larguísimo, te vas para todos los lugares. ¿Por qué? Porque de esa manera ya sabes qué hacer. Por eso decidí en este programa de radio hablar sobre las causas posibles de la frustración. Claro, hay muchas causas, pero estoy tomando las más típicas, las más originales, las que están más a las manos. ¿De acuerdo? Por eso toco el énfasis de la causa. Si tú entiendes la causa, puedes abordarlo de cualquier otra manera, de una manera estratégica, puntual, enfocada. Ya sé, mi hijo, qué está haciendo, por qué está haciendo, ya sé cómo tengo que dirigir mi diálogo, mis acciones, mi estrategia, mi intensidad, las acciones, te ayuda. Primera causa de la frustración, expectativas irreales o altas. Sí, efectivamente, papá y mamá. Hay un programa que hablo sobre las consecuencias de desconocimiento de la etapa evolutiva. La mayor parte de veces desconoces etapa evolutiva de tu hijo o de tu hija. Llegas a desconocer temperamento. Es decir, por temperamento, que es el DNA, el sistema nervioso que está a la mano, es como finalmente así viene mi DNA y estoy hecho. La personalidad, empezamos ahora sí a ver cómo es el tipo de personalidad. El temperamento, pues ya sabes que estaban pues, los más cortos, ¿no? El consanguíneo, el flemático, el colérico, esos básicos 4 fundamentales. Pero luego la personalidad, hay tantas, hay diferentes teorías. A mí la que más me gusta es la tipología de Kirsey. Son 21 personalidades, todas buenas. Tal vez alguna en mi formación con mayor preferencia o inclinación hacia una propia. Pero todas son importantes, todas son importantes. Entonces, cuando tú estableces estas expectativas muy altas sobre cómo debería comportarse o desarrollarse tu hija o tu hijo, esto te puede generar una frustración. Entonces, ¿por qué? Porque no cumplieron tu expectativa papá y mamá. No
Ellos no dieron el ancho de lo que tú querías que hicieran. Yo quería, ya les he enseñado y les repetía cómo deben de comer y no se comportaron en el momento de la comida con visitas. Es más, hicieron hasta algo que nunca hacían. Yo esperaba que tú fueras responsable y que si no estuviera detrás de ti cumplieras tus tareas. Yo esperaba que sacaras un excelente promedio, que estoy en contra de la parte cuántica de papás cuando le piden cuantidad, están generando un hijo inseguro, ¿eh? Es que quiero 10, quiero 9. Una cosa es que le digas, quiero en algún momento una calificación aceptable porque tú puedes o, eh, eh, o que tú puedas hacer ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con estas, lo que se va presentando. Por eso hay que hablar de cualidades. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero eso causa la frustración, expectativas irreales o altas. Si tú estás en esto, papá y mamá, pues antes, para que no llegues tú a la frustración, redefine tus estrategias. Ya lo veremos más adelante, pero redefine tus metas, redefine tus objetivos, ¿de acuerdo? Segundo, el falta de tiempo o apoyo. Los padres que carecen de tiempo personal o de un sistema de apoyo como familiares, amigos o especialistas. Desde luego, para lidiar con responsabilidades cotidianas, pueden sentirse sobrepasados por las demandas de la crianza propias, por toda esa falta de tiempo. Quiero, pero no me alcanza. Quisiera, pero no puedo desarrollar todas estas herramientas y todas estas habilidades. Y eso es lo que llega a suceder y hay que tener mucho cuidado. Tercero, ya vimos, fíjate, las expectativas irreales como causa. Ya vimos la falta de tiempo. Ahora, la falta de control. La falta de control. Esa sensación de no tener control sobre las situaciones o el comportamiento de los hijos, que puede generar desde luego ansiedad o frustración. Los padres suelen esperar poder manejar cualquier problema con facilidad, pero la falta de control puede desencadenar sentimientos de desesperación. Y más si tú eres una de esas personalidades controladoras. Cuidado con esto. Pero si eres controlador, cuidado. Entonces, el no tener el control de las cosas es una causa de la frustración. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, ver cómo puedo controlarlas. Tal vez del 1 al 10, nivel 1, nivel 2, posiblemente. Pero empieza con algo y ten el control para que tengas una sensación de que tengo el control, pero no lo suficiente. A decir, no tengo el control de nada. No sé cómo hacerle. No sé por qué no reacciona. No sé por qué mi hijo responde así. No sé qué más hacer con mi hija para que entienda tal situación. Ese no sé es no tener el control. Tú mismo te lo respondes. Entonces tienes que buscar qué hacer. Entonces recuerda estas causas que hemos ido viendo. Ya vimos expectativas irreales o altas, la falta de tiempo, la falta de control. Y una siguiente causa es la inmadurez o diferencias generacionales. Esto es lo que sí puede causar la frustración. ¿Qué es esto? La falta de comprensión de las etapas de desarrollo propias de tu hijo o de tu hija. Esas diferencias de crianza debido a los diferentes enfoques generacionales también puede ser un motivo de frustración. Esas etapas evolutivas, ese desconocimiento, el no saber cómo está, el no saber cómo va desarrollándose. Ya mi hijo y mi hija iban muy bien, 7, 8 años, pero a los 9, 10 cambió, no sé qué hizo él o ella, y no sé qué hacer en esta parte. No, esa parte tienes que ir cuidando tú, qué hacer o cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues suele ser una de las causas esa inmadurez de las diferencias generacionales. Cuida la etapa evolutiva. Entonces, fíjate de las causas. Las repito contigo porque quiero que se te quede grabado en el subconsciente. Porque si entiendes las causas, la identificas delante de ti, porque es para ti, papá y mamá, más para ti. Este programa es para ti, papá, mamá, que tú desarrolles en lo personal, que tú cambies, que tú quieras hacer las cosas de manera distinta, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos, expectativas irreales o altas, la falta de tiempo, la falta de control, la inmadurez o las diferencias generacionales y finalmente tu educación en la infancia. Esta causa quiero darle un poquito más de tiempo porque la educación en la infancia es sumamente importante. Desde luego es una influencia recibida en nosotros y puede haber incluso en la frustración parental mucha incidencia, sí, desde ahí. Primero,
Mover dentro de esta infancia los modelos parentales aprendidos. ¿Cuál fue? Si crecimos en un hogar donde los adultos reaccionaban con enojo, castigos severos o evitaban hablar de sus emociones, es probable que repitamos esos patrones con nuestros hijos. Por el contrario, si nuestros padres, porque también está el otro caso, nos enseñaron a gestionar la frustración con paciencia y diálogo, es más probable que adoptemos ese enfoque en nuestra propia crianza. Esa es la parte rica y bella, ¿de acuerdo? Eso es lo que se puede hacer y eso es lo mejor de todo. Segundo, estilos de crianza y su impacto en la tolerancia a la frustración. Acuérdate que estamos viendo la quinta causa, que es cómo fue mi educación en mi infancia, que sí incide. Entonces, el segundo tema de esto es el estilo de crianza y su impacto en la tolerancia con la frustración. ¿Cuáles eran los estilos de crianza que anteriormente a la fecha de hoy hemos tenido? Estoy tomando en cuenta ese estilo de crianza para papás y mamás muy jóvenes y para aquellos con una edad un poquito más avanzada. Pero no hay diferencia. La crianza autoritaria, padres que crecieron en hogares estrictos, desde luego pueden sentir que la desobediencia, ojo, o el mal comportamiento de sus hijos es una falta de respeto personal, lo que genera una frustración. Entonces, tú fuiste formado by the book y las reglas no se cambian, no se mueven, están incólumes y se hacen porque se tienen que hacer, pues claro que te puede generar una frustración porque tú venías educado de tal o cual manera. Hoy tu hija y tu hijo llegan, se presentan y te das cuenta que una regla la rompe. Te das cuenta que se llega a saltar las normas de convivencia de la casa, sin empacho, sin nada, y por más que tú repites, frustración. También tenemos la crianza permisiva, que todavía hoy en día se da. Aquellos que crecieron sin reglas claras. Estos pueden no haber desarrollado estrategias para manejar la frustración y pueden sentirse desbordados cuando deben poner límites a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo y se desbordan. Y aquí es donde me he visto más familias en esta crianza permisiva. No saben cómo hacerlo. Creen que con un gestito o un comentario ya le pueden poner el límite, que es anterior. En ese momento no es la solución, es antes. Pero bueno, pero es esa crianza permisiva que ahí está, pues claro que también te va a generar pues esa frustración. La tercera es la crianza equilibrada. Sí, ahora sí, límites claros, pero con espacios para la expresión emocional. Encontramos también esos que lo tuvieron y claro, tienden a manejar mejor su frustración personal, papá y mamá, y buscan soluciones más efectivas ante los conflictos de los hijos. Esa es la parte de la causa, esos estilos de crianza y su impacto. Bien, dentro de mi infancia, un tercer momento, una tercera variable que sí importa y es interesante, son las expectativas formadas desde la infancia. Es decir, los valores inculcados. Si en la infancia se nos exigió la perfección o se nos castigó por errores menores, es probable que como adultos sintamos impaciencia o enojo cuando nuestros hijos no cumplen con nuestras expectativas. Eso, los valores, claro que llegan a influir, incluso tú los recuerdas y tú dices, ups, no estoy haciendo esto, no está funcionando y entonces sientes que estás derrotado y que todo es un caos y empiezas a generar toda esa frustración. Y es donde tú debes de tener mucho cuidado. Entonces, concluyendo, las causas de frustración. Ojo, papá y mamá, identifícalas si tú las ves en ti para que tú las puedas remediar. Si tú identificas una causa, pues bueno, ¿cómo puedo hacer una estrategia anticausa? ¿Cómo puedo fomentar habilidades, recursos, herramientas para liberar esa causa? Pero la recapitulo contigo. Expectativas irreales o altas, la falta de tiempo, la falta de control, la inmadurez o las diferencias generacionales y la educación de la infancia. Esas son las causas. Bien, ahora, ya identificada tu causa, y espero haber ayudarte en ilustrar esas cuatro posibles causas que se pueden presentar en algún momento, te voy a dar estrategias y herramientas para ilustrarte, para mejorarte. La idea de estas estrategias, papá y mamá, es que tú las tomes y que las llegues a cambiar, por favor. Entonces, eso es lo más interesante para que tú puedas hacer las cosas y ver qué se puede hacer. Eso para que logres activarlo, ¿de acuerdo? La primera, establecer expectativas realistas. Importantísima. Comprender las etapas del desarrollo propias de tu hijo o de tu hija, saber, hoy hay mucha lectura sobre eso,
ajustar a sus expectativas a su edad. Yo sé cómo es la etapa evolutiva y lo que mi hijo y mi hija me puede dar, lo ajusto a las expectativas. Y ojo, abro un paréntesis. Y además de haber visto la parte de la etapa del desarrollo, también tienes que hacer ajuste de la etapa del estado y condición de vida de tu hijo y tu hija, porque puede ser que no solamente no estén en ese plano que debería estar a los 7, a los 9, a los 12 o a los 15 años, sino que puede ser que esté en un plano menor de inmadurez, por A, por B o por C, no importa. Pero eso sí lo tienes que tomar. ¿Para qué? Para que tu expectativa sea objetiva, real y alcanzable. Objetiva, real y alcanzable. Esto es muy importante. Si en un momento tú te diste, fíjate, es mejor que te des cuenta que tu expectativa fue baja para poder subirla a que tengas una expectativa alta y la quieras bajar. Si te das cuenta, la reacción de tu hijo o de tu hija va a ser distinta. Si la hice baja, es decir, ya lo logró, y le elevo la expectativa, es algo aspiracional. Pero en cambio, si la hice alta y me doy cuenta que la hice alta y la tengo que bajar, en ese momento tu hijo o tu hija se va a ver como una frustración de que no puedo, no sé qué sucedió, siempre no sirvo. Claro, si un día te das cuenta de eso, es como lo comunicas, como lo dices. Hijo, yo he cometido este error porque establecí esta expectativa, pero me di cuenta de tal o cual situación. Eso es lo importante y eso es lo que hay que verlo. Y lo hablas con humildad y con sencillez. Te doy otro ejemplo. Entender que los niños pequeños no siempre pueden seguir instrucciones complejas. No pueden. Y a veces queremos pensar que tu hija o tu hijo logre comprender todo un silogismo sobre tal o cual situación. O, otro ejemplo, que los adolescentes pueden necesitar más espacio para tomar decisiones. No hay más. No hay más. Y eso es lo parte de lo importante, pero yo ya quiero que mi adolescente actúe de tal o cual manera porque yo sí lo estoy haciendo así. No, papá y mamá, lo siento, claro que no puedes hacerlo así. Tienes que darle en esa parte. Bien, segunda estrategia, ya vimos las expectativas realistas, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a practicar la autocompasión y la autorregulación emocional. A ver, Erwin, ¿a qué te refieres con autocompasión? ¿Te refieres a hacerte víctima? Desde luego que no. Primero, es esencial que papá y mamá reconozcan cuando están abrumados. Muy importante. Estoy abrumado. Me siento agotado. Lo expresas, lo sientes, lo dices. Es tan importante hacerlo así de esta manera. Y que te tomes, papá y mamá, un momento para calmarte antes de reaccionar. Si tú sientes en ese momento una emoción negativa, en ese momento, papá y mamá, debes de tener tu autocompasión. ¿Por qué me estoy compadeciendo de mí? Porque en este momento estoy para estallar, estoy para reventar. Es legítimo. ¿Cómo sucede ese sentimiento negativo, papá y mamá? Y lo he hablado en otros programas. La amígdala, que es del tamaño de una uña, en ese momento, por el sistema nervioso te manda un neurotransmisor de respuesta ante una eventualidad que estoy percibiendo como caos, como difícil. En este caso es que mi hijo no contestó de manera correcta, no obtuvo los resultados o mi hija que yo quería, o que reaccionó de tal manera que tú no lo esperabas, o que no cumple los deberes académicos o los deberes domésticos, o que no tiene buena relación con sus hermanos. En ese momento la amígdala manda una información y la toma de decisiones es 0.4 milésimas de segundo. O sea, imagínate 0.400 milésimas de segundo. En un segundo ya tomó la decisión. Entonces, en ese momento tan rápido, tú decides si te regulas, tienes esa autocompasión o le das continuidad a todo el neurotransmisor y lo suelta por todo el cuerpo para que precisamente lo sigas obedeciendo y empiece un razonamiento cognitivo sobre esto. Ojo, en esto se encuentra la asociada del cerebro. La asociada del cerebro son todas las experiencias culturales de tu infancia, cómo fuiste formado, formada, tus principios, tus valores, la parte metodológica, porque así fuiste hecho. Y entonces automáticamente esa experiencia trata de meter una réplica y trata de comparar la reacción de tu hijo o tu hija contra lo que viviste. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Reconocerte cuando estás abrumado
para calmarte antes de reaccionar, para calmarte antes de emitir un juicio. No te estoy hablando de represión, te estoy hablando, papá y mamá, de prudencia ante tu hijo o tu hija. Bueno, pero ¿qué hay que hacer cuando de repente tengo que intervenir y que si no lo hago se pierde la situación? Esa es otra cosa. Tú estás interviniendo para poder contener una situación que se puede volver más grave o puede atentar contra tu hijo, tu hija o los demás. Pero diferencia que no existe esa condicionante y tú sepas en ese momento reconocer cuando estás abrumado para autorregularte. Técnicas, ¿cómo puedes hacerlo esa autorregulación de lo que queremos? Técnicas como respiración profunda. Cuando tú respiras, inhalas, como dicen, inhala flor, cuando inhalas flor de manera pausada, en ese momento tus neurotransmisores empiezan la parte a oxigenar las venas y entiende que no hay algo tan grave como está sucediendo. Y eso te ayuda a ese sentimiento de frustración que se puede traducir en cólera, en tristeza, en desesperación, en impotencia, en lo que tú quieras, empieza en ese momento. Entonces tú inhalas y exhalas. Esa es parte de la respiración, es lo que, y la contienes. Muchos recomiendan el inhalar, lo aguantas y después lo exhalas. No he encontrado científicamente por qué están recomendando últimamente el que lo contengas. No lo sé todavía, pero cuando lo encuentres científicamente lo encontré. Pero con solo que inhales y exhales, con eso lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso, esa también la propia meditación, la propia vida interior te ayuda muchísimo. Esa relación con Dios, ¿quién te va a dar la paz? Pues Dios mismo. Pero te tomas esos minutos para hacer efectivo lo que vas a decir y puedas manejar ese estrés que es temporal, bajito, y evitar reacciones impulsivas. Entonces, estrategias. Ya vimos expectativas realistas, ¿de acuerdo? Ya vimos practicar la autocompasión y la autorregulación emocional. Tercera estrategia, buscar apoyo y comunicación abierta. ¿Cómo es esto? Hablar con otros padres de familia, con familiares bien formados, ojo, o incluso con profesionales de la salud para que te puedan proporcionar nuevas perspectivas y soluciones. A veces pensamos que el especialista de la salud, es que no estoy loco. No, necesitas a alguien bien formado que te dé un taller, una sesión de cómo poder resolverlo. No estoy hablando de sesiones y terapias y tal, no. Estoy hablando de dame una herramienta. Quiero saber qué sucede, por qué reacciona así. Y esa es la parte rica. Entonces, ¿cómo podemos buscar este apoyo y esta comunicación abierta? Primero, con los hijos en un ambiente de respeto y comprensión. Respeto como le hables, respeto como hagas tu lenguaje corporal, respeto como dialogues con ellos y comprenderlos. Comprender no significa justificar el error o la consecuencia o la actividad que han hecho. Sí, comprender significa entender y contextualizar lo que ha pasado en ese momento. Contextualiza, es sumamente importante, papá y mamá, que lo hagas. Contextualiza a ver qué sucedió. Trata de verlo. Eso es lo más importante. Contextualiza en esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, trata tú de hacerlo para que de esta manera puedas tener esa comunicación. ¿Ok? Entonces, voy repitiendo contigo las estrategias para que te las vayas grabando y queden en tu subconsciente. Expectativas realistas, queda claro. Objetivas, reales y alcanzables. Practicar la autocompasión y la autorregulación emocional, queda claro. La manera de detenerme, respirar y expresarlo en el momento y la condición adecuada. Tercera, buscar apoyo y comunicación abierta con mi hijo y buscar apoyo de un familiar, un especialista o alguien de confianza que sí esté informado y formado, ¿de acuerdo? Informado y formado. Siguiente estrategia, cuarta estrategia, fomentar la flexibilidad y el perdón. Sí, papá y mamá, como tú lo has escuchado, fomentar la flexibilidad y el perdón. Entender que nadie es perfecto y que los errores son una parte normal del proceso de crianza puede ayudar a reducir esos neurotransmisores que se llaman presión sobre lo que tú estás recibiendo, con todo el contexto. Ya no voy a hablar de las causas, con todo el contexto que hablamos al inicio del programa. Entender que nadie es perfecto. Y ojo, tengo un programa precisamente donde hablo de los errores como oportunidad de los hijos. Los errores son para crecer.
Pero el problema es que satanizamos y en ese momento llegamos a decir, no, esto no debe hacerse y no se debe lograr. Ese es el problema. Hay que tener cuidado. Errores como oportunidad. Y si fue grande el error de tu hijo o tu hija, bueno, dale herramientas y recursos. Y del nivel 10 del error, si así lo quieres calificar, baja a la 9, luego al 8, luego al 5, luego al 3. Pero ¿qué queremos? A veces del nivel 10 queremos que se haga 0, dependiendo del error y también de la actividad. Hay cosas que no puede haber, no puedes permitir algo de manera descendente cuantitativa. No lo puedes hacer. ¿De acuerdo? O sea, que tome un alcohol, que tome una droga, que tome unas medicinas, que vea cosas incorrectas. Claro que ahí no es bajarle a eso. Ahí es diferente la medida. Ahí más bien es otro tipo de medidas. Claro, también segundo, permitir tanto a los padres como a los hijos aprender de esos errores, sin castigos severos ni críticas destructivas. ¿Para qué haces castigos severos, largos, eternos, fuertes, que lo sienta? Yo he escuchado papás y mamás que veo y que dicen, no, ahora sí que lo sienta, ya estás en el gesto de gozo, que mi hijo, mi hija, ahora sí la pague porque vea. Frustración, solamente son sus emociones, ni críticas destructivas, ese comentario mordaz de que sí, ahora sí puedes, ¿verdad? Ajá. Ese tipo de comentarios destruyen la dignidad propia de tu hijo y tu hija, todo por tu frustración, papá y mamá, porque tú no sabes en ese momento cómo regular tus emociones. Y entonces haces acciones inapropiadas y conductas inapropiadas y comunicaciones inadecuadas. Papá y mamá, detente en esta situación. No digo que no le pongas límites, sí, hazlo. No digo que no le fomentes el respeto, sí, hazlo, pero de una manera adecuada y correcta. Por eso tienes ineluctablemente, papá y mamá, que trabajar sí o sí la frustración, tu frustración. Por último, establecer límites claros y consistentes, ¿sabes? Establecer límites claros y consistentes. Sé firme pero amable en cuanto a las reglas y expectativas. De hecho, por ahí dicen un dicho, muy pero muy suave en la forma, muy pero muy exigente en el fondo. Muy suave en la forma, muy exigente en el fondo. Por ahí la otra vez alguien escribía de una formación anterior, estábamos viendo las etapas y cómo fueron educados en su crianza y era un dicho de este sobre mano de hierro y guante de caballero o algo así. Y dije, no, pues desde la connotación de hierro es mala, es dura, es estricta, no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Ayuda a tus hijos a entender las consecuencias de sus acciones y reduce desde luego la probabilidad de que tu papá pueda ser frustrado. Entonces, recapitulo estrategias, expectativas realistas, practicar la autocompasión y la autorregulación emocional, buscar apoyo y comunicación abierta, buscar apoyo especialista, comunicación abierta con tus hijos, fomentar la flexibilidad y el perdón y establecer límites claros y consistentes. De esta manera, adiós a la frustración y llegamos de la desesperación a la solución. Así va a ser y así vas a llegar. ¿De acuerdo? Bien, recuerda, la frustración parental es un sentimiento común, pero manejable. Segundo, reconocer tus causas y efectos es el primer paso para poder manejarlo de manera efectiva. Tercero, los padres que ajustan sus expectativas, practican la autorreflexión, buscan apoyo y establecen límites claros, pueden transformar la frustración en oportunidades de aprendizaje. Y por último, la crianza es un viaje de constante adaptación y el aprender a manejar la frustración de manera saludable, tu papá y mamá pueden crear un ambiente más armónico y de crecimiento para toda la familia. Recuerda lo que decía en la vida de Jesucristo, vengan a mí y aprendan que soy manso y humilde de corazón. Y sí que lo provocaban a él. Ahí sí, en serio. Bien, compromiso. Establece un compromiso para fomentar tu paz. ¿Cómo puedes en un momento contrarrestar la frustración? Si tienes dudas, escríbeme en esta parte del Face. Reza el rosario, no lo olvides. Y no olvides, donde hay una mamá o un papá que ora, no habrá un hijo que fracase. Este tema, de hecho, lo tomé por una compañera, una amiga que me ayudó mucho. Dijo, Erwin, háblale a ellos sobre esto, háblales y diles sobre la frustración. Regina. Muy bien, pues agradezco a Ariel Becerra que está aquí en los controles. Muchas gracias, Ariel, por todo lo que nos das, nos apoyas. Nos vemos la siguiente semana aquí en Radar Familiar. Tú puedes y gracias y éxito.